Julian sufrió una amnesia inesperada y sus recuerdos se quedaron atrapados en sus 19 años cuando era un verdadero canalla. Cuando fui a verlo me trató como a una completa desconocida con una mirada fría y distante. Esposa, ¿qué broma es esta? ¿Cómo iba a estar casado? Al verlo tan reacio no me quedó más remedio que marcharme. Pero desde que lo vi esa vez aparecía 800 veces al día frente a mí con distintas excusas diciendo que eran casualidades. Pasó otro mes y fue a presumir ante sus amigos con mis datos de contacto. Se quedaron estupefactos. Hermano, ¿en serio has estado un mes entero para conseguir el número de tu propia esposa? Julian tuvo un accidente de coche y tomé el primer vuelo disponible para regresar. Cuando fui al hospital a verlo acababa de dormirse. El médico dijo que Julián no tenía nada grave, solo una ligera conmoción cerebral y debido al impacto sufría de amnesia temporal. En cuanto a cuánto duraría esta temporalidad, podía ser un mes, 1 o 2 años o incluso más. Sus recuerdos actuales se habían detenido a los 19 años en su época más canalla. Sus amigos me dijeron que Julián ahora no recordaba nuestro matrimonio y que tal vez llevaría algún tiempo hacerle aceptar la situación. Estaba preparada psicológicamente. Después de todo, cuando se enteró de que iba a casarse conmigo tampoco tuvo una buena actitud. Aunque no era tan resistente y rebelde como ahora, sí era extremadamente frío. Ahora, para alguien con una edad mental de solo 19 años, aceptar la existencia de una esposa es realmente difícil. Respiré hondo. Entonces vendré a verlo mañana, que me llamen cuando despierte. De acuerdo. Chloe al día siguiente, antes de recibir la llamada de Chris y los demás, fue el hospital el que llamó primero. Señorita Miller, ¿puede contactar a su esposo? Lo hemos buscado por todo el hospital y no lo encontramos, ni las cámaras del pasillo lo captaron. Parece que se escapó por la ventana. Me quedé sin aliento. Era difícil imaginar que Julian con sus 19 años haría algo tan absurdo. Durante estos años de matrimonio él siempre había mantenido una imagen serena y controlada. Ocasionalmente escuché que a los 19 y 29 años eran como dos personas distintas, pero nunca imaginé que sería así. Después de salir de la empresa llamé a Chris y supe que Julian, tras salir del hospital, había ido directamente a un club privado a buscarlos. Cuando llegué al reservado, Chris y los demás estaban siendo arrastrados por Julian a beber alcohol. Julian, de verdad no puedo beber más. Yo tampoco, amigo, hace años que dejé el alcohol. Julian, tú también deberías dejar de beber o Chloe nos va a hacer pagar por esto. Exacto, ya ha pasado un día. Chloe debe estar preocupada. Julian arqueó una ceja claramente incrédulo. Chloe por aquí, Chloe por allá, otra excusa para escabullirse. Chris estaba al borde de las lágrimas. Amigo, ¿de verdad no recuerdas que tienes una esposa? No me engañes, solo un idiota se casaría. ¿Cómo iba a hacer algo que sacrifica mi libertad? Además, esos hombres dominados por sus mujeres no tienen huevos. La memoria de Julián seguía estancada en que Chris era ese chico rico que se burlaría de él aprovechando su amnesia. Por supuesto que no creía que se hubiera casado. El sonido de la puerta al abrirse se perdió en el bullicio de la música de fondo. Chris fue el primero en verme parado en la entrada. Un escalofrío le recorrió la espalda como si se enfrentara a un enemigo mortal. Julian, deja de hablar ya. En ese momento entré en el reservado y tomé la botella de licor de la mesa. Todos excepto Julian se sentaron derechos de inmediato. Julian se recostó en el sofá y levantó la vista con evidente disgusto. Es que los camareros de aquí no saben llamar a la puerta antes de entrar. El sonido se cortó en el instante en que me vio. Después de cruzarme la mirada, Julián comenzó a arreglar nerviosamente su corbata y camisa. Primero se abrochó los 2 botones superiores, pero luego lo consideró inadecuado y los desabrochó de nuevo. Incluso se estiró el cuello de la camisa hacia abajo, dejando entrever la línea definida de sus pectorales. El Julián de 19 años era bastante bueno fingiendo. Chris y los demás no soportaban ver cómo Julián seguía cavando su propia tumba y justo cuando iban a advertirle los detuve con una mirada. Cuando me fui escuché como todos en el reservado suspiraron aliviados. Julián, ¿por qué estás tan rojo? Julián lo encontró absurdo. Yo rojo, imposible. Leo, que siempre fue un poco despistado, abrió la cámara frontal de su móvil al instante. Pues sí que estás rojo, ¿acaso sabes que ella es? Me interrumpió bruscamente Chris. Temían más ofenderme a mí que a Julián. Seguro que hay algo raro en este vino, que lo investiguen. Julián levantó la copa y la dejó caer con fuerza. No bebo más, me voy a casa. 2. Por supuesto, la casa a la que se refería Julián no era donde vivíamos él y yo ahora. Regresó a la antigua casa de los Pierce y como no pudo abrir la puerta de ninguna manera, terminó saltando la cerca nuevamente. Casi lo capturan como ladrón. Por suerte el guardia tenía buena vista y salió ileso, aunque despertó a 2 ancianos de más de 50 años. Muchacho insolente, ¿qué haces aquí en mitad de la noche buscando algún tesoro? Viejo Pierce, te equivocas, nuestro hijo debería estar en el hospital. Tuvo un accidente y perdió la memoria. Probablemente ni recuerde cuál es su casa ahora. Ahora que lo mencionas lo recuerdo. Maldito chico, hasta olvidaste a Chloe. Qué habilidoso te has vuelto. El señor Pierce agarró rápidamente una escoba que estaba cerca y se dispuso a golpearle el trasero. Quizás Julian de 29 años no hubiera esquivado, pero Julian de 19 años sabía perfectamente cómo evitar la ira de su padre. Rápidamente se escabulló hacia la habitación de arriba y cerró la puerta de golpe. Que Chloe ni que Chloe, otra vez me están preparando algún compromiso matrimonial. Cuando tenía 19 años ya intentaron venderme a una heredera rica. Lo han olvidado. No pensé que a los 29 seguirían manipulándome. El señor Pierce gritaba en el rellano de la escalera, desalmado y responsable. Ojalá no vayas a arruinarle la vida a Chloe. Julian esbozó una sonrisa fría. Muy bien, esa misma noche mi mejor amiga Sofía vino a acompañarme a dormir y de paso a desahogarse por mí. ¿Por qué no le hablas claro de una vez para mí que este tipo está fingiendo la amnesia? ¿Qué tal si ahora mismo vamos a casa de Pierce, lo metemos en un saco y le damos una paliza? Decir que no estoy enfadada sería mentir. Mi marido, que siempre ha sido bueno, se pasa la noche fuera, asegura que está soltero y actúa como si casarse conmigo fuera el mayor sufrimiento del mundo. Pero pensándolo bien, y si Julian no lo recuerda nunca, ¿qué haréis? ¿Vais a seguir así para siempre? Si de verdad no lo recuerda, lo meteré en un saco y lo encerraré en casa.
3 al día siguiente no había asuntos urgentes en la empresa, así que accedí a acompañar a Sofía a ver su nueva panadería para ayudarla con algunas ideas. Apenas llegamos a la panadería, la madre de Julián llamó. Chloe, hay algo que siento que debo decirte. Esta mañana vi a Julián vestido de manera especialmente llamativa con gomina y perfume, me temo que podría estar. La puerta chirrió con un crujido cuando Julián entró por la entrada de la panadería. Era el primer día de apertura y aunque había bastante gente en la tienda, mis ojos encontraron a Julián de inmediato. No había otra razón, su atuendo era ampliamente imposible de ignorar. Llevaba unos jeans de pierna ancha con 4 o 5 bolsillos, una camiseta negra holgada y un collar de metal plateado. Parecía salido directamente de un videoclip de los años 90. Le respondí al teléfono: no te preocupes mamá, tengo claro lo que hago. Él perdió la memoria y no recuerda este rencor, pero yo sí lo recuerdo. Pasé junto a Julián con la bandeja de muestras de pan, repartiendo deliberadamente a los clientes a su alrededor. Cuando por fin Julián, el más cercano a mí, extendió la mano para tomar un palillo del plato, la última porción fue tomada casualmente por Sofía. Qué rico, ñam ñam ñam, como era de esperar de algo que hice yo mismo. Ella miró a Julián y dijo sorprendida: no sabía que usted también quería probarlo, así que me lo quité. Bueno, aquí tenemos productos nuevos, puede comprarlos para probarlos en casa. A Julián se le torció la comisura del labio. Sofía continuó: ¿acaso vino específicamente para probar muestras gratis? Y así Julián inmediatamente adquirió una membresía de $3.000, compró 5 panes de piña y se marchó con el rostro sombrío. Sofía agitó el primer pedido del día. Gracias hermana, esto cuenta como mi sobre rojo de inauguración. 4. Julián, con 5 panes de piña en la mano, se sentó en el compartimiento privado preocupado. ¿No es esta la nueva panadería que abrió Sofía? Chris dio un mordisco al pan de piña cuando Julián lo agarró y lo sentó en el sofá para interrogarlo. ¿Qué tal me queda este atuendo hoy?, preguntó Chris. Sinceramente, tiene mucho de tu estilo de cuando tenías 19 años. Julián frunció el ceño. Ahora me veo viejo. Leo, con los ojos llenos de envidia, dijo: ¿cómo podría ser de todos nosotros? Tú eres el que mejor sabe mantenerse en forma, amigo, de verdad que estás guapo. Ahora tengo 29 años, que redondeando son 30. Un hombre de 30 ya no vale nada. Y espera, ella ni siquiera sabe cuántos años tengo. Al escuchar esto, el pan de piña que Chris sostenía se le cayó al suelo. Ella: Julián, ¿no estarás hablando de una mujer? Julián respondió con indiferencia: sí, es bastante buena jugando al gato y al ratón. Joder, dile a Chloe que Julián se ha enamorado a primera vista de otra persona. Lo sé, ahora mismo le mando un mensaje. ¿Cómo es, tío? No puedes estar hablando en serio. Ayer la viste en el reservado, no fue amor a primera vista. No me casaría con ella, pero alguien tan guapa como ella nunca había visto. Una cara tan pequeña, parece más chica que mi mano, y tan dulce. Kevin, que aún estaba editando su mensaje, detuvo los dedos y levantó la vista hacia Julián con incredulidad, borrando rápidamente lo que había escrito en el chat. La que vino ayer al reservado era ella. La alarma se desactivó. Chris y Leo se miraron y le preguntaron a Julián: ¿entonces sabes cómo se llama ella? Julián negó con la cabeza. Ustedes saben. Chris y los demás se hicieron gestos entre sí durante un buen rato hasta que finalmente eligieron al más desafortunado, Leo. Leo no podía contener la sonrisa. Si se llama Chloe Miller, conocemos a Sofía, la dueña de esta panadería, y Chloe es su mejor amiga. Julián dejó escapar un suave: así que es así. Este pan está bastante bueno, estos días les traeré un poco. Julián se alejó tarareando una canción, dejando al resto mirándose unos a otros. Creen que cuando Julián recupere la memoria nos arrojará a todos al río para alimentar a los peces. No hay problema, fue Chloe quien nos pidió no decir nada. Con Chloe protegiéndonos, Julián no nos hará nada. Tienes razón. Al día siguiente Julián no solo vino a la panadería por sí mismo, sino que también trajo a Chris y a todos los demás. Cada uno compró una tarjeta de valor almacenado de $3.000, convirtiéndose en VIP de esta panadería. Sofía no podía ocultar su sonrisa. Miren quién ha venido, resulta que son nuestros mecenas. Vengan mecenas, siéntense por aquí. Sin embargo, Julián parecía distraído, mirando sin cesar hacia el área de horneado de la panadería. No vi a la persona que quería ver y con desilusión bajó la mirada, sintiéndose algo decepcionada. ¿No conoces al jefe? Ante la pregunta de Julián, Leo, que seguía mordiendo su pan, levantó bruscamente la cabeza con una mirada clara y desprevenida. No necesitan hablar después de tanto tiempo sin verse. Chris estalló en risas y rápidamente empujó a Leo para que se levantara. Este se rascó la cabeza y sin entender del todo se levantó del asiento para ir a buscar a Sofía. Chris y los demás gesticulaban detrás. Pregúntale. Leo asintió con la cabeza. ¿Por qué no he visto a Chloe hoy? Ella hoy no está, se fue a trabajar. Leo volvió a asentir y giró la mirada hacia Julián. Oh, Julián, Chloe no está hoy. Julián, no pregunté por ella. Apenas terminó de hablar se levantó y se fue. Sofía, exasperada: no, él cómo demonios llegó a conquistar a Chloe en aquel entonces. Los demás negaron con la cabeza al unísono. No lo sabemos. 6. Durante los días siguientes Julián pasaba cada día frente a mi oficina. Corriendo por la mañana pasé sin darme cuenta. Al verme apartó bruscamente la mirada fingiendo no conocerme. Corriendo por la noche volvió a pasar frente al edificio de la empresa. Al verme me saludó y dijo: qué coincidencia. Estos días es la temporada de lluvias en Seattle, el clima no es tan bueno con viento y lluvia. Creía que Julián terminaría por rendirse. ¿Quién iba a decir que ese día lluvioso saldría a correr con su chubasquero? No preguntes, la respuesta siempre es amor por el deporte. Así pasaron varios días sin que yo iniciara conversación con él. En el exclusivo club privado que conocíamos bien, Julián y Chris estaban sentados juntos. Sobre la mesa ya no había botellas vacías sino bolsas de pan. Chris tomó un bocado y lo masticó un par de veces. Oye, esta nueva napoleona no está nada mal. Sí, la última vez que Sofía te dio las sobras también dijiste que estaban ricas. A esto se le llama no ser exigente. Julián, ¿quieres un trozo? También napolitana está deliciosa.
Julien no estaba de humor. Chris pensó que era algo extraño estos últimos días. Julien siempre los llamaba a la sala privada pero no decía nada aunque cualquiera podía ver que estaba deprimido. Julian, creo que últimamente no estás actuando como tú mismo, se aventuró a decir Chris. Será por Chloe. Julian evitó responder directamente mientras abría un pan. Preguntó con aparente casualidad, ya que conocen a Sofía supongo que también saben algo sobre Chloe. No. Más o menos, respondió Leo mirando a Julian. Regular, somos más cercanos a su marido. Julian se sorprendió. Está casada. Chris masticando su pan añadió, sí, aunque pronto será su exmarido. Julian puso cara de que el mundo se acababa en solo un minuto. Se convenció a sí mismo. Las personas que no se aman no deben estar atadas juntas. Es razonable. Apoyó su divorcio. Kevin dio un mordisco al profiterol y comenzó a murmurar. A Chloe le gustan los guapos que no fumen ni beban, preferiblemente maduros y estables. Exacto, hablaban cada vez con más entusiasmo mientras Julian se irritaba más. Yo ni siquiera les pregunté. Se miraron entre ellos realmente sin entender cómo habían soportado ser amigos de Julian a los 19 años. 7 después del almuerzo mi asistente me dijo que había visto a Julian abajo. En la empresa nadie sabía sobre la amnesia de Julian. Pensaban que Julian y yo habíamos tenido una pelea. Al bajar las escaleras vi a Julian caminando de un lado a otro frente al edificio de la empresa fingiendo estar de paso. Me buscabas, me acerqué mientras el viento alzaba mi cabello largo y la falda ondeaba con gracia. Las orejas de Julian se enrojecieron sin que él pudiera evitarlo. Desvió la mirada. No para nada. Julian ni siquiera se dio cuenta de que acababa de caminar moviendo brazo y pierna del mismo lado al mismo tiempo. Sonreía. Trabajo aquí y tú justo viniste a pasear. Qué coincidencia. Sus orejas se enrojecieron aún más. A los 29 años Julian era capaz de decir cualquier cosa, así que verlo ruborizarse de vergüenza era algo inesperado. No te causaré problemas al aparecer aquí. Todos en la oficina me han visto. ¿Qué problema podría causar? Todos te conocen. Una hoja cayó sobre el hombro de Julian. Alcé la mano para quitársela. Julian bajó la cabeza como un chico tímido que se siente provocado y dijo terco, esto no está bien. Pero aunque lo decía no se apartó ni un paso de mi contacto. ¿Qué tiene de malo? Me acerqué y le pregunté con mi aliento rozando su lóbulo. No querías conquistarme. Julian se puso rígido y retrocedió tambaleándose un paso. Ya lo sabes todo. Me alisé el cabello. Si quieres conquistarme, pero tienes que darme algo de tiempo para pensarlo. No. Julian apretó los puños. De acuerdo. Cuando conocí a Julian él tenía 27 años, era director ejecutivo de una empresa cotizada en bolsa, joven y prometedor, maduro y sereno. Nos conocimos por una presentación. Antes de eso ya lo había visto una vez cuando discutía con el señor y la señora Pierce por un asunto de citas arregladas. No quería casarse mientras que el señor Pierce pensaba que a sus 27 años si no se casaba pronto no encontraría esposa. Decía que él y la madre de Julian se habían casado nada más graduarse de la universidad, no como el que nadie lo quería. Ese día fue la primera vez que vi al siempre sereno y reservado Julian tan fuera de sí. Al final cedió ante la presión familiar y accedió a verme una vez. Su actitud también se mostraba fría e indiferente. Sin embargo, al día siguiente el señor Pierce vino a concretar el matrimonio. Después de casarme con Julian rara vez mostraba sus emociones en el rostro. Excepto en la cama siempre mantuvimos una relación de mutuo respeto. Pero esto tampoco era un problema. Los sentimientos débiles pueden cultivarse poco a poco. Salir con Julian de 19 años compensó justamente la pena de no haber podido tener un buen noviazgo debido al matrimonio relámpago. El periodo de ambigüedad siempre es el más emocionante. Julian, qué buena noticia te pasó hoy. Estás radiante de felicidad, hasta nos invitaste a cenar. Julian dejó ver sin querer la pantalla de su teléfono donde aparecía mi foto de perfil. Conseguí su contacto. Chris lo miró, se quedó atónito y dijo, amigo, jaja, te felicito. En ese momento aparecieron 2 mensajes en la pantalla del móvil. Julian esbozó una sonrisa y se levantó. Tengo cosas que hacer, ya he pagado, disfruten de la comida. Dentro del reservado, en serio, estos días ha estado distraído, saliendo temprano y volviendo tarde, todo para conseguir el contacto de su legítima esposa. Julian había estado viniendo a la empresa a buscarme todos estos días sin motivo aparente. Me buscaba para comer juntos, me preguntaba si tenía planes después del trabajo. Pero el Julian de 19 años todavía entendía el amor como salir a comer y al cine. En cuanto a lo demás no tenía ni idea. Cuando le toqué el dorso de la mano en el cine la metió bruscamente en el bolsillo. Cuando venía a recogerme del trabajo y le pedía que me abrochara el cinturón se ponía rígido como una tabla sin rozarme ni una vez. Esto no podía seguir así. Julian, sabes que tengo un marido. Julian bajó la cabeza con las comisuras de los ojos enrojecidas y su voz sonó humilde. ¿Podrías dejar de jugar conmigo? Tomé su mano en realidad, pero antes de que pudiera terminar el teléfono de Julian sonó. Era la prima de Julian que acababa de entrar a la universidad. Hermano, dijiste que traerías a mi cuñada a visitarme. Cuando vendrán? Los he estado esperando por mucho tiempo. Los músculos del rostro de Julian se tensaron. Cuñada, sí, ¿qué pasa, hermano? Escuché que tuviste un accidente. ¿No será que te golpeaste la cabeza? ¿Qué te pasa? Aunque dicen que no te llevabas muy bien con tu esposa, ¿cómo puedes olvidar algo tan importante como estar casado? Hasta ese momento Julian no había dudado ni por un instante de que realmente tuviera una esposa. Su mundo se derrumbó por completo. Julian soltó mi mano de golpe. Lo siento. Antes de que pudiera contarle la verdad, Julian desapareció de mi vista para siempre. Le envié mensajes y no respondió ni uno. ¿No será que el golpe fue demasiado fuerte? Justo cuando me lo preguntaba la madre de Julian me llamó. Chloe, no sé qué demonios le pasa a este Julian, lleva días encerrado en casa sin salir. Por las noches se le oye lamentarse como un lobo herido, como si hubiera roto con su novia. Le he dicho que vaya a verte pero se niega. Temo que haga alguna locura, pero también que de pronto lo supere. ¿No querrías venir a verlo? Se me ocurrió pensar en sus ojos enrojecidos cuando se fue ese día y de repente lo entendí todo. Debí haber creído de verdad que le había sido infiel. Mamá, haz el favor de decirle que acepto divorciarme de él. Si viene a decírmelo en persona aceptaré. La señora Pierce se sorprendió. ¿Cómo puedes decir eso? Aunque siempre ha sido Julian quien te ha hecho perder el tiempo. Ahora que ha perdido la memoria y te maltrata, ¿vas a dejarlo ir así de fácil?
Hay algunas cosas que es mejor que se las diga yo misma. Escuchar algo de boca de otros es diferente a decírselo yo misma. No te preocupes mamá, no nos divorciaremos. Calculando la hora acordada con Julián volví a casa y me di una ducha. Cuando llamó a la puerta acababa de salir del baño con un camisón puesto y el cabello aún húmedo sobre mis hombros. El timbre sonó varias veces antes de que abriera la puerta. En el instante en que se abrió él se quedó paralizado. Me echó un vistazo, luego miró el número de la puerta. Cuando se dio cuenta de que ni siquiera llevaba ropa interior su rostro se sonrojó al instante. Con un pum cerró la puerta de golpe, tomé una toalla para secarme el pelo y volví a abrirla. Julián, no querías divorciarte, pasa y hablamos dentro. 11. Evidentemente el Julián de 19 años no tenía una gran capacidad de resistencia psicológica. Al apartar la silla sus manos temblaban y no dejaba de mirarme una y otra vez. Le quité de la palma el acuerdo de divorcio que había preparado con las yemas de mis dedos aún húmedas rozando así su piel. Julián cerró un poco la mano incómodo y sin saber qué hacer. Puse el acuerdo de divorcio sobre la mesa y le dije con seriedad: Julián, soy Chloe, tu esposa legalmente reconocida. Entonces aquella vez en el palco viniste a buscarme a mí. Apoyé la barbilla en mi mano con el cabello semiseco cayendo naturalmente sobre mis hombros pero no me reconociste. ¿Por qué no me lo dijiste? Me encogí de hombros. ¿No te acuerdas de mí? ¿Quieres divorciarte? ¿Acaso debía decirte en ese momento que soy tu esposa para que me repudiaras frente a tanta gente? Julián bajó la cabeza y su voz se suavizó involuntariamente. Si me hubieras dicho que lo eras yo no. No, que nada sabía lo que quería decir. Pero al final yo había actuado mal. Tomé su rostro entre mis manos y lo besé bajo su mirada atónita. ¿Dejas de enfadarte por favor? Moví el acuerdo de divorcio a un lado. De cualquier manera ahora seguimos siendo marido y mujer. ¿Me secas el pelo por favor? Julián emitió un sonido en su garganta. Me senté en la silla y le pasé el secador. Tomó el secador con torpeza. Ponlo a temperatura media y con el viento más suave. Julián no dijo nada pero sus manos obedecieron con docilidad. Pero Julián después de todo había perdido la memoria y ya no soplaba tan bien como antes, quemándome la oreja de vez en cuando. Ay, ¿qué pasa? Julián apagó el secador y se acercó para escuchar mejor lo que decía. Al instante me giré ligeramente y mis labios rozaron por casualidad la comisura de sus labios. Julián se quedó paralizado por un momento. Antes ya me habría besado sin importarle si mi cabello estaba seco o no, me habría llevado a la cama y habría comenzado a revolcarme. Ahora parece capaz de contenerse, incluso parece una víctima de acoso. No pasa nada, se dijo a sí mismo retrocediendo un poco y volviendo a encender el secador. No se sabía a quién iba dirigida esa frase. Con el secador en marcha el ruido alrededor volvió a hacerse ensordecedor. El cabello se secó más rápido de lo esperado. Ya está seco. Julián terminó de hablar y salió huyendo sin mirar atrás. Julián fue a buscar a sus amigos para pedirles cuentas. Todos sabían que Chloe es mi esposa. Dejó de lado su actitud despreocupada con una expresión tan fría como el hielo afilado. Estaba realmente enfadado. Por un momento Leo y los demás pensaron que Julián había recuperado la memoria. Leo y los demás no sabían muy bien qué hacer después de todo. Cada vez que Julián se presentaba ante ellos de esa manera solía ser porque había discutido con Chloe pero no podía traerse a decirle palabras duras. Así que esas palabras duras terminaban distribuidas equitativamente entre cada uno de ellos. Kevin no pudo seguir viéndolo. Julián, te lo hemos recordado muchas veces pero no haces caso. Chloe dice que puede dejarte en libertad si realmente no la recuerdas, pues que se divorcien. ¿Qué significa eso de que se divorcien? ¿Acaso no pueden hablar bien de mí? Julián apoyó las manos en la frente con la voz quebrada por el llanto. Chris se rompió la cabeza intentando encontrar palabras de consuelo. Mira el lado positivo, empezar de nuevo no tiene por qué ser malo, ¿verdad? La tetera de 1,90 m frente a mí emitió un estruendo ensordecedor. No puede ser. Chloe nos dijo antes que fuiste a firmar los papeles del divorcio con ella, entonces ahora ustedes. Julián pensó en aquellos documentos olvidados sobre la mesa. Antes tenía la cabeza llena de tantas cosas absurdas que al irse se olvidó de recogerlos. Se levantó de golpe del sofá y salió empujando la puerta. Chris, observando la apresurada figura de Julián alejarse, suspiró aliviado. Parece que Chloe nos ha salvado la vida una vez más. 13. Afuera llovía mucho. Sonó el timbre. Fui a abrir la puerta. Julián estaba empapado en la entrada. Fruncí el ceño y le tendí una chaqueta. ¿Por qué has vuelto a buscar los papeles del divorcio? Acabo de ocuparme de unos asuntos urgentes de la empresa y aún no he firmado el acuerdo. ¿Por qué no te das un baño primero? Voy a firmarlo ahora y te lo entrego después. Julián se dirigió directamente hacia el acuerdo y antes de que pudiera reaccionar las gotas de agua que llevaba encima ya habían mojado los papeles del divorcio. Oh, lo siento, dijo mirándome con culpa evidente. Hablemos del divorcio más tarde. ¿Dónde está el baño? Al irse Julián no olvidó tirar primero aquel montón de documentos a la basura. Julián salió mientras yo estaba acostada jugando con el teléfono. Me envolvió el vapor del baño junto con el aroma de mi gel de ducha habitual. Alcé la vista hacia él. Las gotas de agua resbalaban por sus abdominales antes de desaparecer en la toalla. Julián habló con voz áspera. ¿Dónde está mi ropa? Normalmente no te pones ropa después de bañarte. El rostro de Julián se enrojeció de golpe. Casi olvido que perdiste la memoria. Te traeré una camiseta. Julián asintió con la cabeza. Gracias, qué raro siendo tan educado. Julián se cambió de ropa y salió de nuevo de la habitación. Lo llamé. ¿Vas a volver con tus padres? Voy a buscar una habitación. Las demás no están arregladas. No se puede vivir en ellas. Tranquila, no te haré nada. Luego pensé que decirlo así sonaba como si originalmente hubiera querido hacer algo. Así que añadí, tampoco es que no sea selectivo. El Julián de ahora no tiene la técnica de los 29 años ni la energía de los 19. Pensándolo bien es una verdadera lástima. Apagué la luz a dormir. Me quedé dormida de espaldas a Julián. Poco después de apagar la luz sentí un par de manos rodear mi cintura. Luego comencé a sentir algo incómodo que me molestaba en la espalda. Me di la vuelta para quedar frente a Julián y suspiré resignada. Cariño, así no puedo dormir. No es justo. Julián levantó sus hermosos ojos y me miró en silencio.
Me reí como que no es justo. Antes de que terminara de hablar Julian de repente me besó. Mi respiración se detuvo abruptamente, su voz era ronca y con un dejo de queja: me engañaste. A los pocos segundos varias lágrimas grandes cayeron una tras otra sobre mi hombro. Me da pena. ¿Qué puedo hacer para que dejes de estar enfadado? Julian no dijo nada y volvió a besarme sin ningún tipo de delicadeza. Era un beso vengativo agresivo que me dejó marcas por todo el cuerpo. Tanto el Julian de 19 años como el de 29. En ciertas cosas todo es igual, siempre que no esté cansada él no para. Aunque perdió la memoria muscular sigue ahí. Al final me cargó para bañarme como si fuera el MVP de un partido. Así es, justo estaba tan agotada que solo pude responder débilmente que rencoroso. 14. Al día siguiente, desde que Julian me acompañó al trabajo, podía enviarme cientos de mensajes en un día. Por ejemplo, las fotos de su rutina diaria de ejercicios o como el cactus que tenía en la oficina floreció. Durante este tiempo recordó muchas cosas y regresó a la empresa para manejar los documentos acumulados. Pero por alguna razón no lograba recordar ni un poco de sus memorias conmigo. Ese día llegó puntual a recogerme del trabajo para ir a ese nuevo restaurante de comida japonesa. En el camino parecía tener algo en mente, siempre evitando mi mirada. Era extraño, muy raro. Julian, ¿qué te pasa? Nada, estos 2 años hemos dormido juntos todos los días. ¿Cómo no voy a darme cuenta si algo te ocurre? Hoy le pregunté a Chris y a los demás sobre nuestro pasado. Julian golpeó el volante con fuerza, así que a los 20 años era un verdadero imbécil. 15 afuera, todos dicen que Julian y yo no nos llevamos bien como pareja. En la mayoría de las fotos que los medios captan de nosotros cada uno está en lo suyo. Incluso a veces nuestras dos empresas compiten sin ceder terreno cuando hay conflictos de intereses comerciales. El trabajo es trabajo y la familia es familia. Julian ha estado buscando muchas fotos y vídeos de nosotros asistiendo a varios banquetes durante este tiempo. Todo parece muy respetuoso y cordial, como corresponde a un matrimonio por conveniencia. Incluso hay quienes dicen que nos casamos de repente solo para complacer a nuestras familias. Estas palabras también han sido confirmadas por Chris y los demás. Cuando nos casamos en realidad no había mucho sentimiento entre nosotros. Solo que más tarde Julián empezó a rechazar poco a poco las reuniones nocturnas para volver a casa temprano. Me preparaba el desayuno, me acompañaba de compras y se mudó de la habitación de al lado a la principal para dormir conmigo. Soy torpe y frío. Si no fuera por las circunstancias familiares, ¿cómo habrías podido casarte conmigo? Nunca imaginé que estas palabras pudieran salir de la boca de Julián. Con inseguridades, dudas y sensibilidad. Me sorprende que pienses así cuando eras tú quien se negaba rotundamente a casarse. Además, no fuiste tú quien propuso dormir en habitaciones separadas desde el principio. Pensar en esto me quita las ganas de hablar. En aquel momento había una pequeña parte de mí que codiciaba su cuerpo, pensando que el día de la boda sería el comienzo natural de todo. Pero ese mismo día alegó sentirse indispuesto y se mudó a la habitación de invitados. Durante los siguientes días o dormía en la oficina o seguía acostándose en la habitación de invitados. Cuánto esfuerzo tuve que hacer para que poco a poco volviera a dormir en la habitación principal. Primero fue solo dormir, luego hacer algo más y después. Debe ser que temía decepcionarte antes de conocerte. En verdad nunca había considerado el matrimonio. 16. Apoyé la barbilla en mi mano mientras lo miraba. Habla más, me encanta escucharte. Julian se quedó desconcertado. Antes no te lo decía. Este tipo de palabras dulces no me las diría el Julian de 29 años. Solo soltaba palabrotas para escuchar en la cama. Sí, decías que yo no te quería cuando en realidad eras tú el que no me quería. Julian frunció sus cejas perfectas. No me estás mintiendo. Cuando mientes tu mirada tiembla inconscientemente. Tienes que ser tan observador. Está bien, también lo diré, pero no es exactamente lo mismo. Al recordar esas palabras mis mejillas comenzaron a sonrojarse, pero Julian no parecía dispuesto a dejar el tema así. Se desabotonó el primer botón del cuello y se quitó el reloj de la muñeca. Preguntó con genuino interés. Por ejemplo, ¿hay qué necesidad hay de ejemplos? Lo sabrás cuando recuperes la memoria. Julian me miró fijamente con un tono provocador. Pero quiero oírtelo decir. Pero esto es la oficina, me apresuré a rechazar. Ahora no es el momento adecuado para hablar de eso. Entonces hablemos en la cama. Vale, tenía 17 años y sospechaba seriamente que Julián estaba recordando algo. No bastaba con que dijera esas palabras una sola vez, insistía en perseguirme preguntando. ¿Y qué más? Yo decía que no había nada más. Entonces él me agarraba por la cintura y lo repetía otra vez. ¿De verdad no hay más? Todavía queda todavía. Julián, así mientras me hacía perder la conciencia, me obligaba a pronunciar una a una esas palabras vergonzosas. Una vez no fue suficiente, otra vez más. Cuando desperté al día siguiente la mano de Julián acariciaba mi cintura de vez en cuando. Me daba un poco de picor, era lo que más le gustaba hacer a sus 29 años. Me quedé un poco paralizada y me volví para mirarlo. Su mirada no era la de un chico de 19 años. Más bien parecía un lobo feroz que había logrado su objetivo. Me quedé atónita. Cariño, resulta que estas palabras suenan tan adorables cuando salen de tu boca. ¿Lo recuerdas todo? Julián asintió y me revolvió el pelo despeinado. Sí. Si no recupero la memoria pronto, no sé cuántas pruebas tendrá mi tesoro contra mí. A los 18, incluso después de recuperar la memoria, Julián seguía igual que cuando estaba amnésico. Me llevaba y traía del trabajo y me enviaba mensajes constantemente. Tesoro, hoy van a una cena de compañeros, te lo aviso. Tesoro, escuché que en la empresa dicen a mis espaldas que soy un mandamás de mi esposa. No entienden lo feliz que es serlo. Se me ocurrió algo y de repente saqué un vídeo de mi teléfono. Era Julián después de perder la memoria diciéndole a Chris y los demás solo un tonto se casaría. No lo dudé ni un segundo y le envié el vídeo. Julián guardó silencio. Protege contra incendios, ladrones y malas compañías. Cuando perdí la memoria ninguno de ellos me lo recordó. Le envié un sticker de sin palabras. A las 9 de la noche volví a casa después de ir de compras con Sofía.
Eché un vistazo a los mensajes que seguían estancados en el reporte que Julián me había enviado a las 7 diciendo que estaba cenando con Chris y los demás. 2 horas sin noticias. Edité un mensaje completamente normal y se lo envié. Ya llegaste a casa. Al segundo siguiente Leo llamó: cuñada, ven rápido a ver a Julián, no podemos contenerlo, está llorando como una tetera hirviendo y eso que mide casi 1,90. 19. Llegué al lugar donde estaban reunidos. Julián estaba apoyado en la mesa con el ceño fruncido, los ojos muy rojos y los labios también enrojecidos. Julián, lo llamé. Julián frunció el ceño un poco más y sus largas pestañas se agitaron levemente. ¿Cómo es que ha bebido tanto? No estaba bien durante el día. Poco después de casarnos dejó de beber con frecuencia, incluso en reuniones de negocios, siempre con moderación. No lo pudimos convencer, no sabemos qué le pasaba, no decía nada, solo se emborrachaba sin parar. Cuñada, te ayudamos a llevar a Julián a casa. Julián era mucho más pesado de lo que imaginaba. Cuando por fin logramos llevarlo a casa entre varios apenas empezaba a recuperar la sobriedad. No hace falta que te esfuerces, cariño, yo puedo lavarme solo. Tambaleó hacia el baño, el agua del grifo lo salpicó por completo. La ropa que llevaba puesta quedó completamente empapada. Quería ayudarlo. Me volvió a rechazar. Si seguía así iba a resfriarse. Julián, ¿qué diablos te pasa? De pronto me abrazó y rompió a llorar desconsoladamente. Me estás regañando, Julián, de verdad no puedo tomar más. En cuanto perdí la memoria ya querías divorciarte. Como no me acuerdo de ti, tampoco te molestas en atenderme. Si no hubiera sido tan insistente ahora sería la que nadie quiere. Ya me he esforzado tanto, he cambiado todo lo que no te gustaba. ¿Por qué no puedes quererme aunque sea un poquito? Por fin lo entendí, así que te emborrachaste porque crees que no me gustas. Julián, por el amor de Dios, si no me gustaras, ¿para qué me habría casado contigo? Porque soy bastante guapo, tengo un buen físico y también soy bueno en la cama. Inmediatamente le tapé la boca. Basta, si seguía hablando iba a revelar hasta el último detalle. Julián, me gustas no solo porque eres guapo, tienes un buen cuerpo y en la cama también. Me gustas por quién eres, me gusta todo de ti, me da igual si pierdes la memoria o no, nunca he pensado en abandonarte ni en divorciarme de ti. Julián me miró fijamente, de verdad. Sosteniendo su rostro entre mis manos le di un beso, sí. Al instante siguiente Julián me sujetó por la nuca con su mano grande y me besó sin previo aviso. La espalda pegada firmemente a las frías baldosas, demasiado cerca, podía sentir la extrañeza en el cuerpo de Julián. Me apoyé contra su vientre. Me estás mintiendo, ¿no, cariño? Julián no dejó de moverse, estaba borracho pero no tanto, todavía podía funcionar. 20. En cuanto a cómo terminó la noche, de repente extrañé un poco al Julián cuya memoria se había detenido a los 19 años. ¿Cómo habría sido si nos hubiéramos conocido cuando realmente teníamos 19 años? No lo has visto con tus propios ojos. A los 19 probablemente seguiría bailando en la palma de tu mano. Pero de buen grado, fin.